Bienvenidos a Constantinopla, hoy en día conocida como la ciudad de Estambul, la ciudad más grande y tal vez más importante de Turquía. Una ciudad tan importante que no por nada está dentro de las 10 ciudades más visitadas del planeta. No por nada ha sido la capital de 3 imperios diferentes. Fue capital del Imperio Romano, del Bizantino y después del Otomano. Además, la ciudad de Estambul es una ciudad intercontinental, que quiere decir que es la única ciudad del planeta que está dividida en 2 continentes. En este momento estoy caminando en la parte europea de la misma ciudad, pero si atravieso el charquito aquí, en el estrecho de Bósforo, estaré en la parte asiática de la misma ciudad. Un efecto y una vaina que solo se puede vivir en este lugar. Y esta es la ciudad del mundo que he decidido llamar hogar. Y ya tengo más o menos una idea de la vibra de la ciudad, para venir a decirles si verdad es que vale la pena o no, mientras descubrimos algunos lugarcillos que hacen a esta ciudad muy interesante y única. Sean bienvenidos a Estambul. Esta ciudad ha cambiado de nombre tantas veces como ha cambiado de dueño. Al principio se llamó Bizancio, gracias a unos colonos griegos 600 años antes de Cristo. Después se llamó Constantinopla, llegó un señor llamado Constantino el Grande y dijo que aquí, Constantinopla, sería la nueva capital del Imperio Romano en vez de Roma. Después de la división del Imperio Romano, esta fue la capital del Imperio Bizantino y así fue por más de 1000 años, hasta que en 1453 llega la conquista del Imperio Otomano, dándole fin al bizantino. Y un testigo muy importante de la conquista del Imperio Otomano es esta torre, la Torre de Gálata, a la cual se sube por este caminito que hoy en día está lleno de turistas. Recuerden, una de las 10 ciudades más turisteadas del planeta, siendo esta torre uno de los iconos que la gente viene a visitar. Lo lindo de visitar los iconos de las ciudades es saber de qué se trata. Vamos a subir para ver si logramos investigar. Yo no sé si en esta ciudad hay más gatos que gente, más gatos que turistas, pero en los días que llevo acá he visto más gatos en las calles que en ningún otro lugar. Si les gustaría un video sobre la vida felina de esta ciudad y por qué ocurre este efecto, déjenmelo saber y con gusto lo haremos. Bienvenidos a la torre, amigos míos. Aquí la tenemos de frente, una torre medieval que cuenta algunas historias interesantes y desde la cima, una importantísima vista de la ciudad. Hoy en día la torre está mucho más moderna porque usted llega a la cima en ese ascensor. Por aquí tenemos el acceso a una escalera que nos llevará a la terraza, la parte más alta del lugar. Subiendo por la escalera encontramos este primer lugar, esta primera habitación donde hay un mapa muy interesante de todos los atractivos que tiene Estambul, aquí hecho en miniatura, pero con unas ventanas que nos dan una vista literal de 360 grados de la ciudad. Sobre todo importante esta vista de acá, porque ese puente lo vamos a atravesar en contados instantes a pie. Un puente que conecta la antigua y moderna ciudad de Estambul, pero usted acá literal se puede perder en cualquier ventana de este lugar y ve todas las ciudades de cualquier ángulo. Vale mucho la pena para conocer las ciudades de las alturas. Tenemos acceso a unos binoculares bien interesantes, de esos a los que usted no le tiene que echar moneda para que funcione. Y desde aquí puede espiar a los vecinos porque se ve el apartamento de enfrente, se ve la cocina, señora. Literal, hay una señora con un gato grande en su sala de la casa. La señora, ¿será que desde esta torre todo el mundo la ve? Vamos a poner la cámara aquí en el lente a ver si logramos captar a la señora. Se los juro que yo vi una señora en un apartamento de... Véala, esa es la señora que les digo. La señora salió al balcón. Yo estoy seguro que esa señora no tiene ni idea que miles de turistas ven lo que ella hace día a día. Está en pijama, no se ha bañado, son las 4 de la tarde. ¿Qué pasa? Lo interesante de aquí no es la señora y su gato, es esto. Pero vamos a ir a la terraza para verlo. Portando la chancla de moda, accedemos a la terraza por esta linda escalera que desde allá arriba seguramente entenderemos bien lo que nos espera en este recorrido. Y bueno, amigos, hemos llegado. Esto es un piso más arriba que el de abajo. Tiene puertas en vez de ventanas, lo cual lo hace más interesante todavía, porque esto es una terraza de 360 grados. Usted puede aquí ver todo Estambul sin binóculos. ¿Dónde está la señora? Me hace falta, ya la vi en su balcón. Y uno de esos apartamenticos por allá es lo que yo he llamado hogar durante toda esta semana en esta ciudad, que en realidad es este apartamento. Bienvenidos a mi hogar en Estambul, un lindo y acogedor inmueble donde se ve desde aquí
al abrir la ventana, la torre desde donde estamos grabando este video. Un lindo y acogedor apartamento que ha sido mi hogar aquí en la ciudad por 6 días ya. Que así como la torre, este también tiene su terraza. Esto es todo. Yo vi esta foto en Airbnb y dije, este es. Se sube por aquí y desde aquí tiene vistas pues a toda la ciudad, a la torre allá de fondo y a este lindo y peculiar barrio donde me estoy hospedando, en lo que considero yo una de las ciudades visualmente más bonitas que haya tenido la oportunidad de conocer. De vuelta a la torre, de vuelta aquí en la torre. Esto es lo que vinimos a ver desde las alturas de la ciudad de Estambul. Esto de aquí es el estrecho de Bósforo. Y allá de lejos se ve un puente. Ese puente es el que conecta a Europa de Asia. Sí, señores, toda esta parte de aquí es la parte europea de Estambul. Toda la parte de allá es la parte asiática de Estambul. Si se fijan bien, todo el agua está llena de barquitos y de buques con fines y propósitos diferentes. Vamos a ver si al final de este video logramos subirnos en uno. Allá inclusive hay un crucero. Todo esto que parece un edificio acostado es un crucero. Esto de aquí es el puente de Gálata, el cual vamos a atravesar. Un puente chévere porque es de 2 pisos, ambos para peatones, el de arriba solo para autos. Y vamos a tratar de llegar hasta allá donde está la mezquita azul para tratar de descubrir grandes representantes arquitectónicos del Imperio Otomano. Porque si usted quiere conocer sobre el Imperio Otomano, es aquí, en este país, en esta ciudad. Esta torre fue construida en 1340 y péguele, gracias a una potencia marítima italiana, una potencia llamada los genoveses, y la construyeron como una fortaleza medieval de protección. Después llega el Imperio Otomano, se toma la región, se toma la torre y la dedica para vigilancia y prevención de incendios. También se dice que una pareja que sube a esta torre por primera vez se casa, así que si la va a visitar, tenga cuidado con quién la visita. Así que vamos a encontrar nuestro camino por aquí en este laberinto de pasillos coloridos hacia ese puente, a ver qué tal nos baila. Vale la pena la subida a la torre. Después usted baja por unas escaleras más estrechas que el mismo estrecho de Bósforo, y lo que no te cuentan en los videos turísticos de Estambul es la fila que hay que hacer para llegar a ella, la fila que yo hice para poder llegar a la cima, la cual se hace después de comprar un tiquete de 30 euros para poder tener acceso a la cima. Y por acá continuamos el recorrido. Es que es verdad cuando les digo que la ciudad de los michis, ay pobrecito, a este le falta un ojo, está recién nacido y ya tiene el ojito infectado. Es que viven aquí en la calle. No todos están en mal estado, hay muchos michis que están en muy buen estado, pero pues la calle es la calle, ¿no? Las calles de Estambul donde, sí señores, tenemos agua para lavarnos las manos, lavarnos la cara y algunos intrépidos para beber de ella. El señor es que tiene seguro médico aquí en Estambul, así que se atreve. Esta ciudad es para los amantes de la buena pierna, porque usted aquí va a caminar subidas y bajadas en unos callejonzuelos que se lo juro que va a llegar a su casa con mejor nalga de la que vino. Y le recomiendo que se ponga buenos pisos, la chancla se desliza, haciendo un poquito difícil la caminada por aquí, que es esa belleza que acabo de encontrar. Pero qué mamá tan bonita, cuidando de sus bebés. Esta es, yo creo que la quinta, sexta, séptima mamá gato con sus bebés en las calles de esta ciudad. Es increíble. Las partes más importantes de la ciudad se recorren así, entre subidas y bajadas de piedra como esta, lo cual puede jugar un factor importantísimo en su visita aquí, porque si viene con la abuela y la abuela sufre de la rodilla, no le va a gustar mucho el asunto. Acá llegamos finalmente a la planicie, una avenida principal, la cual de alguna forma nos conectará con nuestro destino. Pero de verdad que mis primeras impresiones de esta ciudad son bastante positivas. Antigua y a la vez moderna, mucha cultura, comida rica, gente relajada, buenos precios, pero no tan barato, tampoco tan caro, y simplemente al ojo. Es una ciudad hermosa que probablemente ya en este momento me atrevería yo a decir que de las ciudades grandes del mundo, esta estaría en el top 3, en mi top 3 personal, y una ciudad relativamente fácil de visitar porque este aeropuerto está hiper bien conectado, vuelos directos desde muchos lugares del planeta, y el acceso al puente lo tenemos por allá. Hemos llegado, amigos míos, al único, al inigualable, al de 2 pisos, al siempre bello, el puente de Gálata, que nos va a llevar al otro extremo de la ciudad. Y cuando les digo que tiene 2 pisos, vea, el primero puro comercio y el segundo peatonal.
para tener buenas vistas. Vamos a echar un vistazo arriba, un vistazo abajo, en nuestro camino hacia la Mezquita Azul. Acá tenemos música en vivo en el sótano este que nos lleva hacia el otro lado del puente. Y acá tenemos el acceso hacia el primer piso, ¿no? El cual, me imagino yo que en las noches cerrarán con esta vieja y oxidada puerta, porque todo esto está lleno de comercio. También tienen una buena reja protegiendo a la gente que se atreve a pasar por el lado, con estos alambres de púa, para que al que se atreviese a entrar le dé tétano si es que llega a lograr salir. Y aquí tenemos todo este comercio, más que todo restaurantes que venden pescado, y es muy fácil de saber, simplemente usted entra y con el olor, sin ver el menú, ya sabe lo que venden aquí. Y dicho y hecho, pescado, un plan muy romántico de la ciudad, venir a comer pez en el primer piso de este puente. Digo romántico porque, opinión personal, a mí no me apetece comer aquí nada. El olor a pescado es muy fuerte, pero de ese olor que como que no es muy agradable que digamos. Pero tal vez como yo no vivo aquí, no estoy acostumbrado a eso, me parece fuerte. Tal vez la gente de aquí le parece bueno. Usted sabe que todo está en gustos. Y es que allá arriba veo unas cañas de pescar. Me pregunto yo si ese mismo pescado lo pescan allá y lo venden acá. Pero este paseo es muy bonito, vea, el agua aquí nomás, los cruceros y los botes pasando por aquí cerca, las banderas de Turquía, ese rojo vivo, en una de las banderas que, para mí, es de las más bonitas que hay por ahí. Y es que yo no sé si ustedes son como yo, a mí me gusta mucho la geografía, y eso es gracias en gran parte a mi abuelita, porque yo de niño, en esa época en que no había internet y a los niños no nos sentaban enfrente de una tablet todo el día para que no lloremos, mi abuelita me regaló unos lápices y unas hojas y me enseñó a colorear las banderas del mundo. Y me divertía tanto eso que me quedó aquí. Hoy en día sigo disfrutando, conocer, apreciar y ver las banderas del mundo. Saludo a la abuelita, gracias por esa labor, que si no fuera por eso tal vez no estaría yo aquí dedicándome a lo que me dedico hoy. Aquí en el primer piso tenemos ya esta gran terraza donde la gente se toma la foto, viene también con los binoculares a observar tal vez a la misma señora, pero aquí ya podemos tomar la decisión de subir para hacer la otra mitad del puente desde arriba. Hemos coronado el segundo piso del puente, helo aquí, esa belleza. Y todo esto es peatonal, ¿no? Todo este andén de aquí, la calle para autos y para el tren en la mitad, ida y vuelta. Diferentes formas de transportation en el mismo lugar. Los hemos encontrado, amigos, los pescadores. Míreme ese plan de este señor, por ejemplo, con su caña de pescar, mirando al horizonte en un día de clima espectacular. ¿Será que lo que pescan aquí es lo que nos comemos abajo del mismo puente? Nunca lo sabremos. Pesca deportiva, tal vez. Pesca para comer, lo dudo mucho, pero es probable. Y desde aquí comenzamos a contemplar las mezquitas. Allá hay una, allá hay otra, allá arriba hay otra. Por allá por detrás está la Mezquita Azul, más o menos una media hora caminando de aquí para allá. Muchas mezquitas, sí señor, este país es 99% musulmán. El otro 1% se divide entre algunos cristianos, por lo cual hay mezquitas, iglesias y algunas sinagogas. Inclusive una gigante que está allá enfrente de mí. Pero esa mezquita de allá está en Asia, en la misma ciudad, porque todo este terreno es el continente asiático, esto de aquí es Europa, esto de aquí también es Europa y todo lo de allá es Asia. Solo por contemplar este gran efecto ya vale la pena la visita en esta ciudad. Otro punto para Estambul es que la gran mayoría de ciudades grandes turísticas de Europa, un puente como este estaría lleno de vendedores ambulantes o de gente tratando de estafarlo a usted, como lo vemos tristemente en ciudades tan lindas como París. Esta ciudad como que todavía conserva un poco esa tranquilidad para los turistas, por lo menos en ese aspecto sí. Y es que al estar esta ciudad en Europa y también en Asia, entonces al fin hace parte de la Unión Europea, o de qué continente es, a quién pertenece, cómo es la jugada de Estambul con respecto a esa geografía política tan importante. Y es que esta ciudad tiene acuerdos de cooperación con la Unión Europea, pero no es parte de la Unión. Lo han intentado por mucho tiempo, pero no lo han logrado todavía, porque para pertenecer a la Unión Europea, usted tiene que cumplir ciertos requisitos. Eso no es así nomás, eso no es solo estar en Europa y ya. Usted tiene que garantizar ciertos derechos humanos. Y parece ser que la cosa aquí en Turquía sí está bien, pero le faltan cositas. Parece que aquí hay problemas con la libertad de expresión y eso no le gusta a la Unión Europea. También hay algunos asuntos políticos que inquietan a los europeos y no la han dejado entrar a la Unión todavía. Y además está toda la tensión y la problemática con Chipre. Chipre es un pequeño país, una pequeña isla del Medio Oriente que sí, señor, hace parte de la Unión Europea. Los europeos reconocen a Chipre como un país que hace parte de la Unión, pero los turcos han tratado de invadirla por muchos años y eso no le gusta a la Unión Europea. Así que por
por ende, pues este país aún no hace parte de la Unión. Muchos turcos quieren que así lo sea, muchos turcos dicen que mejor no, pero tienen lazos muy importantes, comerciales sobre todo, con la Unión Europea. ¿Será que algún día será parte de la Unión? Sabrá Mandrake. Lo único que sí se sabe es que nuestro camino es por aquí, al fondo a la izquierda. Lástima que no sea al fondo a la derecha, sabemos que el fondo a la derecha siempre lleva a un buen lugar. Lo que sí es seguro es que si usted nunca ha visto una mezquita en su vida, cara a cara, y tiene la oportunidad de hacerlo, opinión personal, recomendación ahí, es que lo haga aquí, porque aquí va a haber de las más lindas, grandes, y es una ciudad que está repleta de ellas, a que si va a otro país a ver solo una, que también está bien, pero me parece a mí que la experiencia sería mucho mejor en esta ciudad, si su interés es algún día conocer las mezquitas del mundo. Esta ciudad tiene muchos pasadizos subterráneos, porque por encima de nosotros pasa el tranvía, entonces en vez de cruzar por arriba, cruzamos por abajo y aprovechan para hacer comercio a lo loco. Vea eso, al lado y lado, la camisa para el caballero, el calzoncillo para el señor, los accesorios para el celular, la ropa de marca que no es de marca, original, la del equipo de aquí, original a un 90% de descuento del valor oficial. Sospechoso el asunto, la salida por acá. Aquí tenemos la otra cara de la ciudad, la primera de 1000 mezquitas que hay aquí, y estos pasillos que nos llevarán, si seguimos por allá, a una en especial que quiero conocer. El señor quiere clientes a toda costa, el de blanco. El señor sabe cómo atraer a su clientela. Buenas, buenas. ¿Cómo está, señor? Where are you from? Colombia. Colombia. Oh, ¿Dónde? Messi. Medellín. Messi es argentino, hermano. No. City. Medellín, City. Medellín. YouTuber. YouTuber. Sí, señor. Galatasaray. 22 crazy, one machine go. Sí, lo que dijo el man es verdad. Que 22 pendejos detrás de un solo balón. Traducción oficial. Chao. Pues al señor no le gusta, pero a mí sí me agrada el fútbol. Aquí en Estambul la encontramos. Una tienda donde todo es gratis. Y es que es importante este recorrido que estamos haciendo, porque uno tiende a pensar que esta región del mundo pertenece a una sola cultura. Uno piensa que los árabes son aquí los dueños de la historia, de la cultura y de todo lo demás. Pero no, señor. Esta región del mundo es riquísima. Usted va a los países árabes, a la península arábica, sí se va a encontrar con ellos. Va a Irán, se va a encontrar con los persas. Viene a Turquía, se va a encontrar con los turcos. Cada uno con idiomas diferentes, como aquí en Turquía, donde hablan turco, el turco moderno que viene del Imperio Otomano. El árabe es una lengua semítica. También es la lengua del Corán, lo que le ha dado al árabe una importancia religiosa demasiado grande. El turco, por otro lado, es de la familia de las lenguas túrquicas. El turco moderno deriva del otomano, que se desarrolló justamente durante el Imperio Otomano, y el persa es una lengua indoeuropea que se origina en lo que es hoy en día Irán. Aquí, en este punto de la historia, yo ya no sé muy bien si es para allá o si es para allá. Aquí ya se ve mucha más acción, gente por todo lado, carros, tranvías, buses. Tienen su buen tranvía. Bogotá, ¿hasta cuándo? Y es que miren estas calles de Estambul, por donde usted se meta, descubre rinconcitos chéveres, edificios que usted mira y dice, estamos en Europa. ¿Esto qué es? ¿Esto es Italia? ¿Esto es Grecia? Esto es Turquía, hermano. Estamos llegando a la Mezquita Azul. Vea estos lugarcitos tan bonitos. Esta es la entrada a un parque muy importante aquí en la ciudad. Y vea donde venden chucherías. En este kiosco que, miren esta mega estructura de antaño para vender ahí botellitas de agua y la vaina, ¿no? Es un lugar muy bonito del planeta donde yo no sería capaz de vivir. Tal vez si tuviera 20 años. Pero hoy en día, vivir en ciudades ultra turísticas, llenas de gente, y en un idioma que jamás hablaré, creo que no sería de mis actividades favoritas. Pero por todo lo demás, esta ciudad está increíble. Después de una larga caminata, media horita desde el puente, hemos llegado a un parquecito lindo e importante, Mezquita de Santa Sofía. Una mezquita que originalmente funcionó como catedral cristiana ortodoxa, pero después se convirtió en mezquita en 1453 tras la conquista de Constantinopla por los otomanos. En un momento de la humanidad, esta fue la iglesia más grande del mundo, y así lo fue durante 1000 años. Y justo allá de frente tenemos la Mezquita Azul, que es una mezquita que representa muy bien la idiosincrasia del pueblo otomano. Espero que esté abierto y nos dejen ingresar. Vean este parque tan bonito. Aquí tenemos tal vez otro templo religioso, una fuente muy bonita,
un césped bien podadito donde las familias turcas vienen a comer baklava aquí sobre el césped. Y de frente, varias estructuras religiosas. Mezquita Azul, te tenemos de frente. Esta es la Mezquita Azul, conocida también como la Mezquita del Sultán Ahmed. Y es una construcción muy importante porque se realiza durante el Imperio Otomano, lo que quiere decir que en ella encontraremos la síntesis de la estética arquitectónica de ese entonces. Y justo llegamos a ella durante el llamado a la oración. Para hacerlo más poético todavía, esta mezquita recibe su nombre porque tiene alrededor de 20.000 tipos de azulejos en su interior y tiene 6 minaretes, lo cual causó mucha controversia ya que solo la mezquita de la Meca tiene esa cantidad. Esta mezquita lleva entonces 400 años en funcionamiento, todavía está activa. Esta es la puerta principal, vamos a ingresar. Si es que Alá no lo permite, el camino es para allá. Bueno, estamos pues dentro de la Mezquita Azul, ¿no? Pero en este momento estamos en la oración. La llamada a la oración fue justo ahora, entonces muchas secciones de ella están cerradas para turistas, pero vamos a seguir el tumulto. Y esta es la puerta principal, amigos míos, que nos da paso a la legendaria, única y siempre bella Mezquita Azul de Estambul. Al ser este un lugar turístico y esta ciudad tan turística, aquí las reglas para la vestimenta de las chicas no es tan grave, ¿no? Si usted quiere entrar a la mezquita como tal, sí le toca tal vez un poco de respeto y la vaina, pero vemos alrededor que la gente está vestida como quiera. Eso es muy raro encontrar en una mezquita. Esto es muy curioso porque en este momento están rezando. Todos los turistas estamos aquí afuera. En 20 minutos nos dejan entrar. En este momento están solo pues, los musulmanes haciendo su oración. Solo ellos pueden ingresar. Pero aquí nos dejan esta ventana abierta para que los chismosos, como la señora y yo presente aquí, miremos cómo es la situación de la rezada musulmana. Aquí están en plena oración. Las mujeres de un lado, los hombres de otro. A cada señal se arrodillan, se inclinan, se vuelven a poner de pie. Si se dan cuenta, todos los hombres están allá, bien cercanos al nicho, y todas las mujeres aquí en esta parte de atrás. Estamos listos para entrar, la oración ha terminado. Hacemos esta fila no solo para entrar ordenadamente, sino porque aquí se les da a las mujeres para que se cubran las piernas y el pelo. Vea, por ejemplo, a esta chica le toca ponerse su falda larga para cubrir la falda corta y también tendrá que cubrirse el pelo. Esa vaina, para que la dejen ingresar tranquila a la mezquita. Porque es que el Corán dice que entre menos piel usted muestre, más puro es, o más alejado estará del pecado. Como toda mezquita del mundo, chagualos en la mano y entramos descalzos, lo cual no sé qué tan higiénico sea, atrapando hongos de todos los pies del mundo que pisan este mismo tapete. Y esta es la puerta principal. Bienvenidos sean a la Mezquita Azul. Esta mezquita es realmente impresionante, techos súper altos y esos más de 20.000 azulejos que así a simple vista pues tocaría enfocarse muy bien para reconocerlos. Entrar en esta mezquita es entrar en uno de los momentos cumbre del Imperio Otomano. Es entender su estética, sus gustos, su cultura, su ambición. Y allá, en el segundo piso, todas estas baldosas que se ven alrededor, hechas a mano, componiendo los famosos azulejos que le dan el nombre a esta mezquita. Aquí a los turistas nos ponen esta reja para que no ocupemos el espacio de los creyentes, de los que sí vienen realmente a rezar. Porque aquí los musulmanes llevan rezando por más de 400 años, la Meca queda para allá. Pero esta ciudad, al ser ultra turística, de las 10 más visitadas del mundo, pues vea, la gente reza enfrente de miles de personas que con sus cámaras vienen a tomarles fotografías o hacer videos para algo llamado YouTube. No sé qué tanto le guste eso a la gente local de esta ciudad. Por ende, en este momento he decidido partir de aquí para terminar este video de una forma épica. Hello, for 7 p.m. 2, please. Thank you. Thank you. Muchachos, vamos a hacerlo. Es una realidad. Vamos a estar en la frontera acuática entre Europa y Asia, a bordo de este Titanic. Una nave acuática de 2 pisos. Estamos echando para el segundo. Sale en media hora, pero llegamos temprano para agarrar buen puesto. Tiene mesitas, tiene sillitas. Aquí vamos a echarnos en este cojincito para contemplar desde él las vistas. Como por ejemplo esta vista de acá. Eleven el ancla. ¿Qué nos fuimos? 7 de la noche, puntuales. Arrancó la nave. Chao, Estambul.
Igual no me voy, seguiré en tu tierra. Estamos preparados, vamos a pasar por debajo del puente que cruzamos hace unos instantes comenzando este video. Bueno, pues justo en este momento estamos pasando por debajo del mismo puente. Y hacia allá es el puente que divide Europa de Asia. Para allá es que vamos. Aquí estamos viendo muchas de las cosas que hicieron parte de nuestro recorrido. Vea la torre. Ahí estuvimos en la punta más alta contemplando las vistas. Allá de frente tenemos el puente. Si se dan cuenta, esta es una de las columnas del puente. ¿Qué quiere decir? Que en este justo instante estamos en la mitad del estrecho, pasando de Europa a Asia. Estas aguas de aquí es la frontera entre dos continentes. Y ya que tenemos al puente de frente, quiere decir que esta línea imaginaria divide a Europa de Asia, pasando de la ciudad de Estambul hacia la ciudad de Estambul. Este es sin duda alguna un momento épico para la historia del canal, atravesando de un continente a otro en un ferry de $4. Véalo, estamos atravesando por debajo al puente. Espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido algo de los turcos. Saludos a la vecina y nos vemos en el próximo recorrido.